Hola, Notiversus, noticias sobre Multiversus. No hay mucho, no les voy a mentir. Solo han estado compartiendo memes en Twitter. Pero bueno, básicamente se supone que deberíamos tener noticias en estas semanas, porque ya va a ser un mes desde el teaser, ¿no? El sneak peek. Que por cierto, ya que no hay noticias, hoy lo que les quiero hablar es sobre cómo están haciendo las cosas, ¿no? Cómo están afrontando el comunicarse con la comunidad, valga la redundancia. Siento que lo están haciendo pésimo. Yo soy ferviente apoyador, que esté mal dicho. Sigo creyendo en el juego, por eso sigo creando contenido, pero la verdad que es indiscutible que están haciendo horrible las cosas. Ya de por sí empezaron mintiendo, porque pues Early 2024 es hasta abril y el juego sale a finales de mayo, técnicamente sale ya en junio, así que ya mintieron en la fecha. No cuenta como retraso porque pues no tiene una fecha oficial, pero Early es hasta abril, mediados de mayo para arriba, y a partir de septiembre ya es finales, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre. Pero bueno, el punto es que ya empezaron mintiendo con eso. El haber creado hype para un sneak peek fue horrible. Sigo diciendo que el community manager es horrible y no me da miedo decirlo porque nunca voy a trabajar con ellos, ya que siempre me han ignorado. Y bueno, no tiene nada malo de criticar también el hacer anuncios bastante días antes para anunciar un tráiler de la fecha. Es una jugada horrible, porque eso lo que hace es cansar a la gente que está esperando el juego, y no solo no llegas al público nuevo, a gente que no conoce el juego, sino que a los fans más acérrimos, que somos nosotros los que consumimos contenido de Multiversus. Ahora que el juego no está, nos termina cansando, agotando, y para cuando el juego salga ya no queremos saber nada, o incluso nos bajamos del barco, ¿no? Antes de que llegue el juego ya no nos interesa demasiado, porque pues la forma en que han dado noticias y han tomado las decisiones deja mucho que desear. Todavía le doy el voto de fe, no se lo merecen, la verdad. Después de 2022 no se lo merecen, pero tenemos que ver qué tienen preparado, ¿no? Para juzgar y criticar al final. Lo haré cuando el juego salga, ¿no? Sobre el juego. Ahora lo que puedo hablar es de cómo están haciendo las cosas como una empresa. Que bueno, de Warner se dice muchas cosas, pero bueno, quiero darle la fe a Multiversus, que intentan hacer las cosas bien. Pero el tema de marketing y tal, no sé de quién va la mano. Horrible, es horrible, Dios mío. Pero bueno, el punto es que el juego sale en menos de 2 meses. De hecho sale en un mes y bueno, sale en 2 meses. Literalmente sale en 2 meses el juego, así que todavía falta un poco. Me gustaría que el lanzamiento sea fuerte, como siempre digo, ¿no? Espero que no solo saquen esos 4 personajes que ya están filtrados o confirmados. Tengo por acá un vídeo de si solo van a sacar esos 4 personajes. Ahí pueden ver mi opinión un poco de si pienso que van a llegar más o menos personajes. Pero bueno, aquí lo que les voy a decir es que me gustaría que no solo sean ellos. La verdad, no es porque esté yo descontento o porque me parezca poco. Sé que es insuficiente, porque Multiversus con un roster completo nuevo en 2022 no fue suficiente. Entonces, un lanzamiento un año después, literalmente un año 8 meses casi, porque Multiversus desde noviembre de 2022 ya no tuvo ningún contenido nuevo. Así que el juego salió en junio, pero meses, más de 6 meses antes ya no tenía contenido. Así que para los que ya jugaban el juego, 4 personajes nuevos no es nada, literalmente. Por más que hayan cambiado a Unreal Engine 5, por más que ahora el juego tenga Dash Attack y cambia un poquito el gameplay, no va a ser suficiente. Tenemos la prueba ferviente, ¿no? De 2022, porque incluso Multiversus salió en una época ideal, que era la pandemia, ¿no? Todo el mundo en casa pudiendo jugar y tal, y ya no es ese caso. De hecho, como sabrán, muchas empresas de videojuegos están cerrando, o muchas grandes compañías, como en pandemia creció mucho el tema de los videojuegos como entretenimiento, empezaron a contratar muchísimo personal. Y después de la pandemia hay la recesión, y pues empiezan a despedir gente, porque pues ya se sobresaturan, ¿no? Pero bueno, espero que saquen más personajes, por lo menos unos 8, aunque 6 estaría decente, y 3 o 4 mapas. Me da mucho miedo lo del modo aventura. Yo siempre digo que, o sea, la gente piensa que yo digo, el modo aventura es una mierda, ¿no? Lo que representa el modo aventura es una mierda. El modo aventura significa que habrán invertido muchísimo tiempo en solo eso, y la gente dice, yo quiero lore y tal. Está bien, porque enriquece el juego, el universo y tal. Pero si el juego muere por haberle puesto un modo aventura, de verdad, como jugador de Multiversus, ¿eso es lo que querés? ¿Querés que el juego tenga un modo aventura porque vos querías, y sabiendo que eso probablemente haga que el juego muera? ¿Entienden? Porque la gente tiene la idea en la cabeza de que el modo aventura va a salvar el juego y la meter historia. La gente, los modos aventura de juegos como del Smash o tal, lo prueba un par de veces, te bloquea los personajes que tenga que bloquear y nunca más lo toca. Nunca más lo toca. Y bueno, el caso de Smash es excepcional, ¿no? Porque es el padre, ¿no?, de este género, y vende más de 30 millones. Es otro caso, ¿no? Pero bueno, Multiversus
No es como que esté ahí, la gente... Nosotros, porque estamos dentro de la comunidad, tenemos la sensación de que todo el mundo está esperando que salga Multiversus. Y no es así. Multiversus mediáticamente está muerto. Y muchos juegos nuevos, incluso como juegos como el Palworld. El juego, ya saben, la copia de Pokémon. Bueno, copia no le pasa nada realmente a Pokémon. Solo hay monstruos. Pero bueno, el punto es que vendió como 13 o más millones en semanas. ¿Quién habla de ese juego ahora? ¿Tienen? Mediáticamente ese juego, se muere un juego. Pero ese juego de pago, entonces quiere decir que ya vendió, ya recaudó y puede seguir con el proyecto. Pero Multiversus es un free to play. Entonces necesita que todo el tiempo la gente esté pendiente del juego, de los nuevos personajes, de los nuevos mapas, de las nuevas temporadas, las nuevas skins, etcétera, etcétera, etcétera. Y el punto es que cuando todo se filtra y cuando la gente está cansada, cada vez que hay un anuncio nuevo, a nadie le importa, ¿no? Y lo que ya están jugando son pocas personas. No va entrando gente nueva. Y lo que ya están jugando, que los juegos como servicio desde que salen empiezan a morir, técnicamente, porque va perdiendo jugadores. Entonces vos lo que tenés que hacer es, con las nuevas temporadas, con los nuevos personajes, ir atrayendo gente nueva para que se renueve la audiencia y siempre entre gente, o lo ideal sería que entre más gente de la que se está yendo, ¿no? Porque la gente juega un par de meses, a lo mejor una temporada no le gusta tanto, no juega tanto y se termina desenganchando el juego o termina jugando otro free to play. Porque otra cosa que tienen los free to play son que por más que los free to play sean, o sea, Fortnite con un multiverso no tiene nada que ver jugablemente, ¿no? Pero los juegos son gratis, así que técnicamente compiten, ¿no? Entonces, la gente que decide jugar free to play lo juega cuando no está jugando un juego de pago, un juego de acción, de aventura, que ya lo compró, ¿no? La gente juega un Resident Evil 4 Remake que sale y luego se pone a jugar un free to play, un Warzone o algo así. Y luego sale otro juego que le interesa de acción, de aventura, se lo juega, un par de semanas se lo pasa, vuelve al free to play de turno ahí que tiene, ¿no? Entonces vos competís con eso. La gente que juega free to play normalmente juega un solo free to play y juega otros juegos de acción, de aventura tal, que les guste, ¿no? Que otro estilo. Y Multiverso compite con eso. No solo compite con Smash, no solo compite con Brawlhalla, compite con todos los que son free to play. Entonces vos necesitas que la audiencia esté enganchada con tu juego, con tu proyecto. Y por eso me da como mucha rabia lo del CM de Multiverso, que es malísimo, Dios mío. Ya lo dije como 10 veces, pero en serio es horrible. Todos los tweets que dan, que suben, son innecesarios, cansan, no son relevantes, no tiene nada que ver con noticias sobre el juego. Son cosas que la comunidad ya de por sí publica, ¿no? Entonces, por cierto, hubo un meme de Wolverine que ese está bueno, que un youtuber, no le quiero tirar beef a youtuber, ¿verdad? Pero bueno, dijo que va a llegar indicios de que va a llegar X-Men a... Loco, no sean tan vende humo. ¿Cómo va a llegar X-Men? Es un meme, loco. Es como que... ¿Se acuerdan cuando pusieron un tweet de Bart que con el megáfono de que noticias y tal? Es como que digamos que vienen los Simpsons. O sea, no tiene nada que ver. No sean tan vende humo. No vale la pena jugar así con la gente por visitas. Pero bueno, como verán, era un poco vídeo desahogo. Sigo pensando que esta semana vamos a tener noticias y las voy a cubrir en el día, así que suscríbanse. Está siendo un poquito durillo el tema de Multiversus porque no colaboran, no pasan nada. Yo pensaba que por lo menos cada 2 semanas iban a poner un concept art o algo así. A lo mejor estos días suben algo y pues este vídeo se queda un poco desfasado, pero la verdad que mi opinión va a seguir siendo la misma. Lo están haciendo muy mal porque este regreso es la última oportunidad que tiene el juego, ¿no? Y yo soy tan crítico con el juego, soy tan respetuoso con el juego en tema de leaks y tal, porque yo quiero que el juego se quede en el tiempo. Yo no quiero que sea un juego que sale y se muere otra vez. Por eso es que no subo leaks, por eso es que a la gente le hablo como le hablo, y por eso es que soy tan crítico con el juego cuando realmente yo no gano nada. O sea, yo no elegí hacer contenido de Multiversus porque el juego fuese bien. Multiversus, para crear contenido de Multiversus es horrible, porque los fighting games son los más nichos que hay junto con los juegos de cartas. Y Multiversus fue muy viral en pandemia, entonces ahora ya no le sale a nadie. Solo sale a canales que ya subían contenidos en ese tiempo y yo no tenía un PC, entonces estoy ahora empezando a picar piedra. Pero bueno, el punto es que yo quiero que Multiversus siga en el tiempo, y eso solo se va a lograr si esta vez lo hacen bien. Y me da vibra de que no están haciendo las cosas bien, pero bueno, vamos a ver el último
Vamos a ver en mayo. Vamos a ver en mayo qué pasa, el 28. Así que suscríbanse, voy a hacer un directazo ese día. Hay que ser crítico, no hay que ser hater. Pero sí que hay que ser crítico y quería hacer este vídeo un poco ahí desahogándome y contando mi opinión. No sé, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Si aún tienen ganas de jugar al juego, si aún le tienen hype o si ya no. Hay que estar leyendo los comentarios, siempre leo todos los comentarios. Y nada, también consideren verme en mis directos. Tienen ahí los links siempre en la descripción, comentario fijado, en mi video de YouTube. Y nos conocemos un poquito más. Y hablamos del juego, ¿no? Así que nada, eso era lo que tenía para contar. Espero en el próximo video sea ya de noticias. También voy a subir un video de Samurai Jack, del concepto de personaje, que me gusta mucho hacer esos vídeos. Así que gracias por apoyarlo a los que lo ven. Le dejo por ahí el de Primal si lo quieren ver. Y nada, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau. I'm Mr. Frog. This is my show. I ate the bug. I ate the bug. This is the end. I love you.